Confieso que he vivido, decía Pablo Neruda, y a mí me gustaría poder decir lo mismo cuando me llegue la hora de partir, ligerita de equipaje y ni se sabe a dónde. Confieso que agradecí cada día al universo el haberme permitido vivir esta maravillosa aventura que es la vida, siendo además la protagonista absoluta de mi propio largometraje, Ayesna. Confieso que la película la tuve que rodar sin guión, sin dirección, sin vestuario, solo con mi esfuerzo, la imaginación y la intuición del momento. Pero fue una gran historia, sí señor, llena de retos, como a mí me gusta, de caer, de levantarse, de buscar ropajes, maquillajes, paisajes y todo lo que sirviera para embellecer el producto final. Confieso que luché por ser yo misma cada instante y por las mañanas me levanté con toda la fuerza que me dio el sentirme viva. Confieso que lo pasé genial. Recuerdo el juego aquel de ponerse de cara a la pared mientras los compañeros se te iban acercando. 1, 2, 3, carabín, bomba. Te girabas y si veías a alguno moverse un pelo, te pillé. Bueno, ¿y qué me decís de lo de saltar a la cuerda? Marta y María, mis amigas, daban a la cuerda y las demás formábamos una fila para entrar en el momento justo para saltar sin pisarla y mantenernos dentro lo máximo posible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo conseguí. La verdad es que nunca fui de respetar reglas impuestas que no me convencían. Así que siempre actué a mi manera. Confieso que aprendí a ser humilde y a trabajar con lo puesto. Y si hubo que cambiar el rumbo, cogí mis bártulos y me fui de aquí para allá todas las veces que fue necesario. Eso sí, siempre me respeté a mí misma y defendí mis convicciones. Confieso que creé 2 seres y procuré enseñarles a ser ellas mismas. Les dejé lo que intuí que les serviría cuando yo me fuera. Recuerdo sus caritas la primera vez que las vi. Es algo muy difícil de describir. Eran sangre de mi sangre, esas criaturitas que la vida me confiaba para mostrarles cómo vivir sin miedos. Ellas me recordarán cuando yo ya no esté aquí y hasta podrán verme y oírme gracias a la técnica como cuando yo estaba. Confío que lo que les transmití sobre la vida les sirva y puedan utilizarlo para su bien. Confieso que tuve miedo a la gente, al que dirán, a avanzar, a retroceder, a tomar decisiones. Y lo que es peor, tuve miedo de tenerlo. Y como sabéis, el miedo paraliza. Y lloré por rabia, por impotencia, por celos, por angustia, por envidia, por tantas cosas. En muchos momentos de mi vida fui cayendo cada vez más y más y más en una depresión. Cuando tocas fondo
Por más que miras hacia arriba, solo ves oscuridad. Mas no me preguntéis cómo, pero cada vez me levanté con más fuerzas que antes. Confieso que este mundo me gustó. El cielo, las nubes, los pájaros, el mar, las tormentas, los truenos, los relámpagos, la lluvia en los cristales me encanta, la brisa cálida en verano, las brumas en otoño, la luz y el color en primavera, el frío en la cara en el invierno, un beso, una caricia, un abrazo, un te quiero y tantos recuerdos. Confieso que conocí gente muy interesante y otra menos, claro está. Compañeros de viaje, cada cual luchando en su camino. Se subieron en mi vagón y permanecieron conmigo un tiempo. Luego desaparecieron como por arte de magia. Todos, sin excepción, me dejaron enseñanzas que necesité en ese o en otro momento. Yo les di lo mejor de mí y espero haberles ayudado en ese trayecto. Confieso que estuve aquí y me alegro por ello. Siempre pensé que a este mundo se venía a cumplir una misión y espero haber sacado por lo menos un aprobado. Porque, quién sabe, igual vuelvo con otro color de ojos o de pelo, en otro país, bajo otro cielo. Y si eso sucediera, yo volvería a representar mi papel muy orgullosa. Volvería a coger mi chaqueta, mi bolso y a jugarme el todo por el todo, a reinventarme de nuevo hasta que se me acabara el tiempo. Y bueno, a todos vosotros, gracias por escucharme, por estar ahí y sobre todo por algo muy importante para mí, por haber pasado a formar parte de mis recuerdos. Gracias, muchas gracias.